Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comentar el proyecto de reforma de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales. Esto está contenido en el título 3 del proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados hoy en revisión en la Cámara de Senadores. Este título 3 del proyecto de ley contiene dos capítulos. El capítulo 1 establece un régimen especial de ingreso del impuesto muy novedoso, y el capítulo 2 se refiere a algunas modificaciones a la ley del impuesto sobre los bienes personales y concretamente a los beneficios al contribuyente cumplidor. Comencemos por las modificaciones a la ley del impuesto sobre los bienes personales. Se establece un incremento sustancial en los mínimos no imponibles aplicables a partir del periodo fiscal 2023. Concretamente, el mínimo no imponible de carácter general asciende a 100 millones de pesos, reitero, a partir del periodo fiscal 2023. El mínimo no imponible actualmente vigente para este año 2023 es de 27 millones de pesos aproximadamente, es decir, hay un incremento del 270% en el mínimo no imponible de carácter general. Respecto del inmueble destinado a casa habitación, se establece un mínimo no imponible de 350 millones, actualmente es de 137 millones aproximadamente, es decir, un incremento del 155%. Recordemos que en el caso del inmueble destinado a casa habitación es un mínimo no imponible, no un mínimo exento, es decir, que eventualmente si el valor del inmueble fuera de 400 millones de pesos, corresponderá a tributar por el excedente, es decir, por la diferencia entre el valor impositivo del bien y el mínimo no imponible de 350 millones de pesos. Reitero, estos mínimos no imponibles tienen vigencia conforme el proyecto de ley para el periodo fiscal 31 de diciembre 2023. A partir del periodo fiscal 2024, estos montos se actualizarán conforme la variación del índice de precios al consumidor del mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior. Es decir, para el 2024 se ajustará conforme la variación del IPC entre octubre 2022 y octubre 2023. Escala de alícuotas. Se sustituye el artículo 25 de la ley del impuesto, se elimina el tratamiento más gravoso para los bienes en el exterior que contemplaba este artículo 25 y se establece una suerte de reducción de las alícuotas marginales máximas desde el 2024 hasta el año 2027. Recordemos que el impuesto sobre los bienes personales tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2027, último año entonces de vigencia del tributo. Conforme la modificación que propone el proyecto, se aplicarán sobre el valor total de los bienes del país y del exterior, excepto los comprendidos en el artículo 25.1 de la Ley del Impuesto, que exceda el mínimo imponible, las siguientes escalas. Recordemos que el artículo 25.1 establece que deben ingresar el impuesto como responsable sustituto las sociedades comprendidas en la ley de sociedades comerciales 19.550 por las participaciones societarias que corresponden a sus accionistas, personas humanas, sucesiones indivisas o sujetos del exterior, y en el segundo párrafo se refiere a los fideicomisos no financieros del país. Entonces, sobre el valor total de los bienes del país y del exterior, mismo tratamiento, país y exterior, que exceda el mínimo imponible de 100 millones para el año fiscal 2023, se aplican las escalas que contiene el proyecto de reforma. Para el periodo fiscal 2023 podemos ver que las escalas van del 0,5 al 1,5%, se elimina el último tramo que estaría vigente para este año del 1,75%. Y a partir del año 2023 se van reduciendo las alícuotas marginales. Así, para el 2025 se elimina el último tramo, por lo tanto, la escala va del 0,5 al 1,
1%. Para el 2026 se elimina también el último tramo, 0,5 y 0,75 es como quedaría la escala, y a partir del 2027 quedaría, en realidad 2027 solamente, porque es el último año de vigencia del tributo, se aplicaría la escala, la alícuota proporcional del 0,25%. También está previsto en el proyecto que a partir del periodo fiscal 2024 los montos de las escalas se actualizan conforme la variación del índice de precios al consumidor del mes de octubre del año anterior al ajuste respecto al mismo mes del año anterior. Aquí entonces, en síntesis, hay un cambio sustancial en la imposición a partir del periodo fiscal 2023, mismo tratamiento, bienes en el país y bienes en el exterior, y se van reduciendo las alícuotas progresivamente del 2023 hasta el 2027 para terminar en el año 2027 con una alícuota única proporcional del 0,25%. Pasemos ahora a ver este novedoso régimen especial de ingreso del impuesto por los periodos fiscales 2023 a 2027. Esto está contemplado, como comenté, en el capítulo primero del título tercero del proyecto de ley. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos en este régimen especial de ingreso del impuesto? Solamente las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre de 2023. Pero también se contempla la posibilidad de que puedan adherir a este régimen especial de ingreso las personas humanas que, no siendo residentes en el país al 31 de diciembre del 2023, lo hubieran sido con anterioridad a esa fecha. ¿Con qué anterioridad? No está dicho, por lo tanto, puede aplicarse para quienes hubieran sido residentes en el país, por ejemplo, en junio del 2023 o en el año 2020 o en el año 2000. Lo importante es que no sean residentes en el país al 31 de diciembre del 2023, pero lo hubieran sido con anterioridad a esa fecha. Estas personas pueden adherir al régimen especial de ingreso del impuesto. La consecuencia, esto sí es muy importante, es que a partir de la fecha de adhesión al régimen se consideran residentes fiscales en Argentina. Cuando hablamos de considerarse residentes fiscales en Argentina, entiendo que es al todo efectos, es decir, esto tendrá efectos en el impuesto sobre los bienes personales, pero también en el impuesto a las ganancias, es decir, deberán tributar por las rentas en el país y en el exterior que obtengan a partir del cambio de residencia y también por los bienes en el país y en el exterior en el impuesto sobre los bienes personales. Esto en realidad me parece que está pensado para quienes estén pensando en volver al país ya con carácter de residencia permanente y por lo tanto es una alternativa más que tienen si quisieran eventualmente adherir a este régimen especial de ingreso del impuesto. Fíjense que finalmente sujetos comprendidos no incluye a los responsables sustitutos. Esto sí estaba previsto en algún proyecto anterior, pero no quedaron finalmente incluidos en este proyecto que está ahora en debate en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el periodo de opción? La fecha límite, conforme lo establece el proyecto de ley, es el 31 de julio del 2024. Se prevé que el Poder Ejecutivo pueda prorrogar esta fecha hasta el 30 de septiembre de 2024. Es una opción, reitero, el contribuyente puede optar o no por adherir a este régimen especial de ingreso del impuesto. ¿Y cuáles son los periodos fiscales comprendidos? 2023 a 2027, 5 años, o 2024 a 2027 en el caso de que se trate de bienes regularizados por el blanqueo, que también prevé este proyecto de ley. ¿Cómo se determina la base imponible para el ingreso del impuesto por todos estos años? Recordemos que se trata únicamente de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Al 31 de diciembre del 2023, o si no lo hubieran sido, no hubieran sido residentes en el país a esa fecha, si lo hubieran sido con anterioridad.
Bueno, se deben considerar la totalidad de los bienes. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre del 2023. Estos bienes deben valuarse de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre los bienes personales. No se computan los bienes exentos. Ahora, en el caso particular de ciertos bienes exentos, para que la exención opere, se requiere que estos bienes hubieran sido adquiridos antes del 10 de diciembre del 2023. ¿Cuáles son concretamente los bienes exentos que están sujetos a esta limitación a efecto de su cómputo? Los títulos públicos, las obligaciones negociables exentas, es decir, las emitidas en moneda nacional y que cumplan los requisitos del artículo 36 de la Ley 23.576, otros instrumentos financieros en moneda nacional que coadyuven al fomento de la actividad productiva que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, y las cuota parte de fondos comunes de inversión exentos, esto es, aquellos fondos comunes de inversión en pesos cuyos activos subyacentes sean los expresamente contemplados en la ley del impuesto, exentos también del gravamen. Todos estos bienes, a efectos del cómputo del impuesto como bienes exentos, tienen que haber sido adquiridos antes del 10 de diciembre del 2023. Fíjense que no se encuentran sujetos a esta limitación otras exenciones vigentes, como por ejemplo los depósitos a plazo fijo en pesos o en moneda extranjera, los inmuebles rurales, etcétera, etcétera. Se deducen después los montos vigentes para el periodo fiscal 2023 de los mínimos no imponibles, el mínimo no imponible general de 100 millones, el mínimo no imponible de inmueble casa habitación de 350 millones de corresponder. El monto resultante se multiplica por 5 porque son 5 los ejercicios fiscales comprendidos en este régimen especial de ingreso del impuesto, y la alícuota aplicable es el 0,45%. Esto da en total un 2,25%. 5 por 0,0045, 2,25%. Contra el impuesto resultante podemos computar los créditos fiscales, los anticipos y los pagos a cuenta del impuesto solamente del periodo fiscal 2023. Los bienes que se hubieran regularizado o se regularizan por la sección 2 del capítulo 5 de la ley, esto es el blanqueo que contempla el proyecto de ley, no integran esta base imponible que estamos comentando, tienen un tratamiento diferencial que ahora vamos a comentar, con diferentes alícuotas, diferentes vencimientos. Ahora vamos a ver cómo se establece el impuesto para los bienes regularizados por el blanqueo que contempla el proyecto de ley. ¿Cómo se regularizan entonces los bienes blanqueados por el título 2 de la ley? Bueno, tenemos que tomar el valor en dólares de los bienes regularizados y convertirlos a moneda local de acuerdo al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de presentación de la declaración jurada de regularización de activos. Ustedes saben que hay distintas fechas de presentación según la etapa. La presentación de la declaración jurada conforme la etapa en que se exterioricen los bienes, y por lo tanto habrá que tomar el tipo de cambio oficial vigente a la fecha de presentación de la declaración jurada de regularización de activos. El valor que resulte se multiplica por 4, porque son 4 los periodos fiscales comprendidos, y la alícuota aplicable es un poquito más alta, el 0,5%. Esto es el 2% total por el impuesto correspondiente a los bienes regularizados por el blanqueo que contempla el proyecto de ley. Contempla entonces un periodo fiscal menos, periodo fiscales 2024 a 2027. Así entonces es como se ingresa el impuesto especial en el caso de los bienes regularizados por el título 2 del proyecto de ley. ¿Cuándo vence la declaración jurada y cuándo debe ingresarse el impuesto especial? Bueno, eso no está establecido en el proyecto de ley, se delega en el Poder Ejecutivo establecer la fecha de pago, la fecha de presentación para la declaración jurada del impuesto y el cálculo en definitiva del impuesto a ingresarse.
Para los bienes regularizados por el título 2, también la reglamentación establecerá la fecha de vencimiento y la forma de cálculo del impuesto a pagar, pero va a ser diferente a el ingreso del impuesto que corresponde a los bienes ya exteriorizados. Pago inicial. El proyecto contempla la obligación de ingresar un pago inicial que no debe ser inferior al 75% del impuesto a determinarse. En el caso de que el pago inicial resulte inferior a este porcentaje, puede el contribuyente mantenerse en el régimen abonando la diferencia. Y esa diferencia debe incrementarse como una suerte de sanción o multa en el 100%. La otra alternativa es que renuncie a los beneficios que establece el régimen, en cuyo caso podrá computar el pago a cuenta ingresado a efectos del pago del impuesto sobre los bienes personales o de cualquier otro impuesto. ¿Cuándo es la fecha de vencimiento para el ingreso del pago inicial? Lo establecerá el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario correspondiente. ¿Y qué pasa si se incumple, no se paga este ingreso inicial que está previsto en el plazo legal establecido? Se pierden los beneficios del régimen. Es decir, si no se hace el pago inicial, no pueden usufructuarse los beneficios de este régimen especial de ingreso. Pero podría ocurrir de que el pago inicial que se realice sea sustancialmente inferior al 75% del impuesto. Bueno, en ese caso podré mantenerme en el régimen, deberé pagar la diferencia no ingresada con el 75%, incrementada en un 100%, pero puedo mantenerme en el régimen. Obviamente va a ser mucho más oneroso por el incremento del 100% de la diferencia no ingresada. No puedo hacerlo si directamente no hago ningún pago inicial, pero si pago algo, aunque la diferencia con el 75% sea sustancial, podré optar por mantenerme en el régimen especial de ingreso del impuesto. Este pago inicial del 75% no resulta de aplicación para el impuesto que corresponda a los bienes regularizados por el blanqueo. En el caso entonces de los bienes regularizados por el título 2 de la ley, el Poder Ejecutivo establecerá la fecha de vencimiento para la presentación y pago de la declaración jurada, y también el Poder Ejecutivo puede establecer la obligación de efectuar un pago inicial similar al que corresponda a los bienes exteriorizados. ¿Cuáles son los beneficios del régimen? En primer lugar, muy importante, se excluye del impuesto por los periodos fiscales 2023 o 2024 a 2027. Esto incluye la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto, determinar la base imponible, el impuesto resultante, el pago del impuesto, obviamente, y sus anticipos o pagos a cuenta. Y además, y esto también es muy importante, se excluye cualquier otra obligación relacionada con el tributo o con cualquier otro tributo nacional que se aplique en esos años, 2023 a 2027, sobre el patrimonio del contribuyente. Es decir, si se ingresa a este régimen especial de ingreso del impuesto, por los años 2023 a 2027 no deberé presentar declaración jurada, no deberé efectuar ningún ingreso adicional, con alguna excepción que después vamos a comentar, y esto comprendería no solamente el impuesto sobre los bienes personales, que está vigente hasta el periodo fiscal 2027, sino cualquier otro tributo nacional que se aplique en esos años sobre el patrimonio del contribuyente. Estabilidad fiscal. También es un beneficio importante que contempla el proyecto de ley. Estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del impuesto sobre los bienes personales, que rige, reitero, hasta el 31 de diciembre del 2027, y todo otro tributo nacional que se cree y que grave todos o cualquier activo del contribuyente. Cualquier otro tributo nacional que grave el patrimonio global o cualquier bien del contribuyente. Esto estaría comprendido en la estabilidad fiscal que establece como beneficio el proyecto de ley. Se establece una carga fiscal máxima soportable por los años de vigencia de la estabilidad fiscal.
con dos periodos diferenciados hasta el 2027 y a partir del 2028. La verdad es que no queda muy claro qué sentido tiene establecer esta suerte de carga fiscal máxima soportable hasta el año 2027, porque esto ya está comprendido en los beneficios del régimen, pero sí destacó el beneficio de estabilidad fiscal a partir del 2028 y hasta el 2038. ¿Por qué? Porque ahí se establece una carga fiscal máxima soportable del 0,25% solamente por año, a partir, reitero, del 2028 hasta el 2038. Esto es interesante porque es un beneficio importante que contempla el régimen especial de ingreso del impuesto. Esto también es novedoso, no estaba en el proyecto original, se incorporó en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, que es el tratamiento particular que se establece para las donaciones y otro tipo de liberalidades. En el caso concreto en que el sujeto adherido al régimen acepte antes del 31 de diciembre del 2027 una donación de un sujeto no adherido al régimen, deberá tributar un impuesto adicional, excepto que se trate de donación de acciones o participaciones en sociedades argentinas o en fideicomiso del país. Esta excepción obviamente es razonable, es lógica, porque el impuesto lo paga la sociedad o el fideicomiso como responsable sustituto, ¿no? ¿Cuándo se aplica este tratamiento diferencial? Solamente cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante o se trate de su cónyuge, excónyuge o conviviente al momento de la donación. Entiendo que este tratamiento diferencial no resulta de aplicación a los bienes recibidos por herencia, pero no estaría de más que el decreto reglamentario expresamente lo confirme. ¿Y cómo se calcula el impuesto en el caso de estas donaciones y en la medida que se cumplan los requisitos que contempla el proyecto? Debe aplicarse la alícuota que el donatario determine bajo el régimen sobre el valor de los bienes transferidos a la fecha de la donación, debiéndose multiplicar por el número de periodos fiscales que resten para completar el periodo alcanzado por el régimen. Es decir, si por ejemplo la donación se realiza en el 2026, deberemos multiplicar el valor por 2, porque 2 son los periodos fiscales que restan hasta el 31 de diciembre del 2027. Deberá aclarar la reglamentación cuál es la alícuota aplicable cuando cuando el donatario aplicó ambas alícuotas, 0,45 y 0,5, por tener bienes exteriorizados por el blanqueo, y este punto debiera ser sí, aclarado por el decreto reglamentario. ¿Cuáles son los beneficios a contribuyentes cumplidores? Esto está contemplado en el capítulo 2 del título 3 de la ley. En primer lugar, ¿qué se entiende por contribuyente cumplidor? Es contribuyente cumplidor quien no regularizó activos por el título 2 de la ley, esto es el blanqueo que contempla el proyecto de ley, y además se requiere que el contribuyente haya presentado y cancelado antes del 31 de diciembre del 2023, si estuviese obligado a ello, las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales por los periodos fiscales 2020 a 2022. Aquí debiera aclararse que aquellas presentaciones efectuadas y adheridas a un plan de pago vigente que tuviese cuotas impagas al 31 de diciembre del 2023 también debería quedar comprendido en los beneficios a contribuyentes cumplidores. Si se cumplen estos requisitos que contempla el proyecto, ¿cuáles son los beneficios del contribuyente cumplidor? Un beneficio importante es la reducción del 0,5% de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales por 3 periodos fiscales, 2023 a 2025. Es una reducción significativa. Aquí debiera reformularse la escala de alícuotas aplicable a estos años para aplicar esta reducción del 0,5%. El decreto reglamentario debería establecer las pautas para establecer la forma de implementar esta reducción de la alícuota. Si se cambia la escala para contemplar la reducción de la alícuota aplicable, también deberían modificarse los montos fijos por cada uno de los tramos. Y el otro beneficio que tienen determinados responsables sustitutos
son los comprendidos en el primer párrafo del artículo 25.1, esto es, las sociedades regidas por la ley 19.550, que tienen que actuar como responsable sustituto a efecto del ingreso del impuesto en el caso de las participaciones societarias que correspondan a sus accionistas, personas físicas, sucesiones indivisas o sujetos del exterior. Estos responsables sustitutos, si encuadran en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, conforme lo establece el artículo primero de la ley 25.300, van a tener una reducción del 0,125% de la alícuota del impuesto, que es el 0,5%, también por los periodos fiscales 2023 a 2025. Es una reducción del 25% del impuesto, con lo cual la alícuota pasará del 0,5 al 0,375% por estos 3 años. En definitiva, terminan beneficiándose los accionistas de estos responsables sustitutos. En conclusión, es un régimen que puede resultar interesante, habrá que analizar cada caso en particular. En particular, diría, puede resultar de interés para aquellos que tengan expectativas de incrementos patrimoniales importantes como consecuencia del desarrollo de su actividad, o también por cambios en la conformación de su patrimonio. Por ejemplo, pueden al 31/12 del 2023 tener un patrimonio conformado fundamentalmente por bienes exentos del impuesto, por ejemplo, títulos públicos, o por un inmueble rural que estén pensando en vender y por lo tanto, si se vende y el producido de la venta se invierte en bienes gravados, puede resultar de interés este régimen porque terminarán pagando bastante menos que si no adhirieran a este régimen especial. Habrá que ver también el decreto reglamentario para finalmente evaluar la conveniencia o no de adherir a este régimen especial de ingreso del impuesto. Bueno, nada más, quedo a disposición de las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Preguntas. Contribuyentes bajo fiscalización sin determinación. ¿Se considera cumplidor y puede consecuentemente usufructuar los beneficios del régimen con una reducción de la alícuota del 0,5%? El hecho de que esté bajo fiscalización no impide que el contribuyente pueda adherirse a este régimen especial de ingreso del impuesto. El inconveniente sería si, como consecuencia de la fiscalización, se determina un ajuste en el impuesto sobre los bienes personales 2020 a 2022 y ese ajuste queda firme. Bueno, en ese caso, por existir una diferencia de impuestos por esos años, eso le impediría usufructuar los beneficios que la ley contempla. Contribuyente opta por el régimen especial de ingreso del impuesto y fallece antes del 31 de diciembre del 2027. Debe pagar el impuesto la sucesión indivisa por los periodos fiscales faltantes hasta el 31 de diciembre del 2027. Esto no está contemplado en el proyecto de ley. En mi opinión, razonablemente, la sucesión indivisa no debiera tributar el impuesto por los periodos fiscales pendientes, pero sería conveniente que el decreto reglamentario expresamente contemplara esta situación. Cómputo de exenciones a efectos del cálculo del impuesto especial bajo el régimen especial de ingreso del impuesto. Se computan todas las exenciones que contempla el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales. En determinados casos, solamente por los bienes que expresamente el proyecto de ley contempla, se requiere, a efectos del cómputo de la exención, que tales bienes se encuentren en el patrimonio del contribuyente al 10 de diciembre del 2023. Y finalmente, la otra pregunta, no, esas son todas las preguntas, nada más.